Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde hoy aparece un especialista como el buen Fernando Buen Abad y nos explica cómo Televisa, TV Azteca, TV Imagen y toda la prensa escrita y medios de comunicación, cómo Reforma, cómo eh, Universal y varios medios más te manipulan para que te hagan creer, pensar otra cosa, donde utilizan cuatro núcleos principales para esto. Y también nos dice que pues Carmen Aristegui, pues básicamente lo que dice es lo que ha escuchado él básicamente en otros cuatro pues golpeadores. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? El doctor Fernando Buenabad y es de a de veras. ¿Eres de verdad? Se las cumplí. No eres un ente virtual. Ni un seudónimo así. Por favor, Bienvenido al Averno. Sí, Ya habías gracias. estado con nosotros, A la distancia. pero a la Pero a distancia, y distancia. ahora sí. Sí. estaba tenemos Toño. aquí. Toño estaba Muy de con lejos, pero muy de cerca también. Así Exacto. es. El doctor Fernando Buenabad es uno de los grandes semióticos de América Latina y es un experto en pues, todo lo que es lo que son estas guerras mediáticas, ¿no? Porque existe la tesis, hay mucha gente que maneja la idea de que cuando decimos que hay una guerra mediática, una campaña de odio y de difamación, estamos inventando. ¿Son reales estas guerras mediáticas o no lo son? Pues más reales de lo que uno quisiera, ¿no? O sea, mucho más escabrosas y más complejas de lo que incluso aparece, ¿no? Porque también ellos saben guardarse bastante bien algunas de las maniobras, a pesar de que son muy obvios. Hay tejidos complejos al interior. Sí, son burdos, pero realmente es algo muy complejo, a pesar de que sean tan burdos, tan Sí, básicos. además a hay veces, ¿no? expertos trabajando ahí. Sí. En el mundo hay aproximadamente 6 o 7 lo que llaman think tanks, de gente experta en el asunto de manipulación de opinión pública, de inducción de conductas, algunas de ellas incluso suicidas, por más que parezca escandaloso, ¿no? Pero de que son reales, y parte del trabajo que uno tiene que hacer hoy por hoy es desmontar semejante mapa de perversión, ¿no? Comunicacional, si se le puede llamar, y caracterizar quiénes son, cómo se llaman, en dónde están, qué papel juegan, quiénes son hoy sus cartas máximas para exhibir, ¿no? ¿A quiénes les han hecho guerra mediática o guerra híbrida o guerra de medios en América Latina y quiénes se las han hecho? Pues te diría que a todos los presidentes progresistas de la región, sin dudarlo, desde antes, durante y después de sus distintos mandatos, les han trabajado por etapas y por temas y por circunstancias y coyunturas en cada país y en la región, operaciones muy diversas, ¿no? Te cuento una rapidísima. A Hugo Chávez, JJ Randón, que es uno de estos referentes de los think tanks que habita en Miami y que es capaz de decir cualquier barbaridad de manera muy impúdica e impune, ¿no? Se decidió a que hizo una campaña con empresarios venezolanos para decirle a Hugo Chávez: si tú le quieres quitar a nuestra familia sus bienes, porque decían que les iban a quitar todo, te la vas a ver conmigo. Y lo decía un actor contratado para actuar de obrero, de chofer, etcétera. Y esta operación sembraba un pánico terrible. Hay después estudios muy claros que mostraron las consecuencias de esto, ¿no? Las grandes, digamos, los grupos como la MUD, la Mesa de la Unidad de la Derecha venezolana, y otras cuantas empresas asociadas financiaron campañas brutales para impedir que se hiciera el recambio de foquitos, los focos más ahorrativos que hay ahora, y decían: no, porque adentro del foco hay una cámara y te la van a poner dentro de tu casa. Y entonces, la gente lo cree. Sí, y decía, se van a dar cuenta si tienes una recámara vacía y te van a traer a los cubanos a metértelos ahí, ¿no? ¿Cómo crees? Eso operó durante meses y meses, y más de una persona entró en quiebre paranoico, porque decía, cualquiera que entra al edificio es ya sospechoso de invasión en mi departamento. Pero eso, por ejemplo, este ejemplo no se hace en los grandes medios. Es demasiado delirante como para... O sí lo se hace. repetía a nivel de redes O sociales. pues al contrario, pasaba por las principales redes venezolanas, ¿Sí? por ejemplo.
En Argentina el Grupo Clarín a las 24 horas del día se dedica a fabricar canalladas para ¿Pero así de burdas? Sí, y peores. Peores. La revista Noticias de Argentina, financiada por el Grupo Clarín también, ha publicado, no sé si 30 portadas de la revista, tipo Proceso, así con ese formato, poniendo a Cristina Fernández de Kirchner semidesnuda, golpeada, con moretones, Wow. Se podría hacer una enciclopedia del terror con las cosas que estos han pensado y que han hecho, concreta, burdo hasta me parece elegante decirlo, ¿no? Sí, sí. Pero efectivamente son hechos. Lo que nos hace falta, según mi entender, es crear este compendio, este mapa de todas estas canalladas, para poder verlo como editado todo junto y tomar dimensión de cómo operan en sincronía continental y cómo son los mismos muchachos del modelo neoliberal que se sienten tocados por un proyecto popular, por un proyecto transformador, como hay en todo el continente muchos, y pues responden con la misma pauta, porque en realidad los dueños del negocio contratan casi las mismas agencias que orquestan el ataque, ¿no? Y cuentan casi las mismas historias, o bueno, sí. Son narrativas muy similares en toda América Latina, Sí, incluyendo si me México, permites, ¿no? me atrevo a decir que las respuestas que Carmen Aristegui ha dado últimamente sobre yo publico las cosas que según mi opinión, según mi entender, según mi visión profesional como periodista, se las he escuchado por lo menos a 3 o 4 referentes iguales en toda América Latina. Porque el guión se los escribe JJ Randón o Durán Barba, ¿no? Es el otro de estos personajes macabros que existen, ¿no? Y uno tiene que ser cauteloso porque al mostrar esta variedad y esta complejidad de ofensivas, entonces se empieza a parecer como conspirativo, como conspiranoico, dice, ya está loco, está inventando cosas que no son. Pero al contrario de esto, sí tenemos hoy un arsenal de investigaciones serias que dan prueba de que esto constituye una gran guerra comunicacional que hoy se caracteriza como guerra híbrida, que básicamente significa ensalada brutal de toda malignidad para golpear Todo se vale. Todo lo que... El aparato judicial, el aparato mediático. Sí, el espionaje, Claro. El robo de tus datos personales, tus preferencias, en qué miscelánea compras tu refresco o a qué misa vas, en qué iglesia. Ese mapa de conocimientos sirve para una guerra híbrida, ¿no? Sabemos que una de las primeras estrategias es saber en qué lugares hay agua en esta comunidad y cortarlas, por ejemplo, ¿no? Y luego una campaña para decir, el gobierno es un incapaz que no te abastece de esto, ¿no? Y así de eso hay, bueno, hasta el extremo de lo que vimos hasta hace poco, se descubrió en Argentina con Mauricio Macri, que metió armas del gobierno argentino rumbo a Bolivia para ayudar y apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. Y esto apareció como un acto solidario en favor de la democracia para garantizar que la gente eligiera libremente, y ya sabemos todo lo demás, ¿no? Entonces, por un lado es importante, según mi entender, explicar de manera editada, completa y compleja el problema, esta guerra híbrida, pero sí hay que ser cauteloso para no caer en la emboscada que es que uno suene entonces a conspiranoico, ¿no? Y esto produzca en el principal interesado, que es el usuario del derecho a la comunicación, a la información. Estamos hablando de un derecho, ¿no? Sí, ¿cómo podemos no pasar por paranoicos? Dices que sí hay una serie de investigaciones con elementos comprobables. Cualquier usuario de redes o lector de noticias, ¿a dónde puede acudir para conocer esto? Sí, es que también se ha complejizado toda esta red de tránsito de informaciones y nos hemos quedado rezagados con nuestra capacidad de análisis, de crítica y de respuesta. Entonces, por más que tú te percates de cómo Televisa te manipula cosas o cómo, qué sé yo, el grupo Prisa de España, que es una monstruosidad, te maneja libros, te maneja periódicos, te maneja revistas, te maneja radio, difusoras, no solo las de aquí, ¿no? En muchas partes del mundo. ¿Cómo es que estos operan y activan? Necesita ser confrontado con un método correcto. Es decir, hay que incorporar elementos científicos. Claro. Nos urge una semiótica, una ciencia de las apariencias, que sea capaz de descubrir de inmediato y analizar y contestar en tiempo real.
porque venimos muy atrasados. Todos estamos discutiendo desde hace 2 semanas y ya están las nuevas canalladas en el escenario. Estamos ahora, además, en un escenario de guerra comunicacional peor, porque estamos con el desastre que está pasando en Ucrania y a cual más, dicen algunos autores, ¿no? De lo primero que muere es la verdad, y yo creo que lo primero que muere es la dignidad humana, ¿no? En el sentido de que se descalifica la vida misma con esto. Entonces, si eso además está siendo aprovechado para manipular la cabeza a la gente, tenemos un problema que es con qué herramientas hoy vamos a intervenir un cáncer del presente, ¿no? Ya nadie va al dentista que no sabe manejar anestesias actuales, ¿no? Básico, claro, que tiene mejor instrumental, ¿no? Bueno, y ellos sí están preparando. Hace unas cuantas semanas, la OTAN, esta otra monstruosidad que estamos padeciendo en el mundo, publicó, así con desenfado y yo diría con impudicia, que están avanzando científicamente en lo que ellos llaman la guerra cognitiva. Sí. Y esa guerra cognitiva ya no es solamente manipularte el pensamiento, sino manipularte las formas en que tú produces el pensamiento. Es decir, es un paso todavía muchísimo más grave en el que la guerra híbrida se complejiza al punto de que tú eres el principal soldado represivo de ti mismo. Wow. Esta es la gravedad del asunto. Y bueno, ¿y cómo funciona eso? Funciona por 3 o 4 primeras instancias. Según los que están haciendo la investigación de la OTAN, dicen, primero hay que familiarizar a las personas con un difícil arte que es ser holgazanes. Es decir, si todo acto de información es un trabajo, no te lo tomes, hombre, tú crees lo que te digan, si te conviene, si te gusta, porque hoy la información no pasa por la verificación de los hechos, sino por tocar sensibilidades y emociones. Entonces, si tú emocionalmente te sientes atraído porque esta mañana en un periódico una niña lloraba en Ucrania y te dicen, esto es por culpa del Putin, que no sé qué, o Putin, ¿no? Bueno. Perdón si me salió un albur sin querer. No, está bien, se entendió. Pero si esto te lo van a manejar, ya a ese público acostumbrado a holgazanear la información, dice, pues prefiero creer emocionalmente la cosa antes de ir a verificar exactamente qué está pasando. Ese es uno de los datos. El otro es que decía, lo escuché hace poco, Juan Domingo Perón, decía, el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, ¿no? Y entonces quiere decir que estos tipos entienden también que en un punto, si te amenazan el bolsillo, tú empiezas a recular posiciones rebeldes. Y bueno, la última cosa, perdón, no quiero que se me escape, es que no tenemos formación suficiente hoy en términos de habilitar la crítica colectiva para poder incidir en esto, ¿no? Ay, wow. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto ya se puso buenísimo y tenemos muchas preguntas todavía, pero no se vaya, regresamos, vamos a un corte y volvemos. No se vaya. Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y estamos con el señor Fernando Buenabad, doctor. Y estábamos platicándonos algo muy importante. En una guerra híbrida, pues me imagino que debe haber 2 bandos, ¿no? Pero siento que de repente no tenemos otro bando lo suficientemente fuerte como para responder a toda esta, que más que híbrida, yo le digo, es una hidra de muchas cabezas con muchas estrategias. Y estabas mencionando 4 principales. Primero nos gustaría que nos contaras esas 4 principales y luego cómo se puede confrontar esto. Sí, primero es que no son en ese orden, no son recetarios, son como grandes 4 núcleos sobre los cuales se hacen interacciones coyunturales, ¿no? Entonces, una es que el problema de la información o de la desinformación dejó de tener base en la verificación de los hechos para pasar a ser verificable por la vía de las emociones. Lo que me duele, me gusta, me conduele, o me alegra, o me excita, lo que fuere, es más creíble que la realidad. Ese es un dato fuerte. El otro es que el miedo económico, el sembrarte el pánico porque pierdes la chamba, porque no va a haber comida, porque ahí viene la inflación, por cualquier cantidad de factores que lo que hacen es hacerte regular y decir, ojo, no des un paso más allá de lo que conviene, porque, ¿no? Luego tienes el otro factor que es invariablemente el de no informarte, es decir, sabotearte la información, que es una forma de no contarte la realidad, sobre la base de que te faltan siempre hechos,
te faltan siempre contextos y las coordenadas que siempre hemos discutido, lugar y tiempo, ¿no? De los hechos mismos. Y la última es la construcción de los imaginarios colectivos, que van hacia, es decir, lo que algunos llaman sentido común, que van sobre un camino que es, más nos vale conservar lo que tenemos que andar aventurándonos en quién sabe qué cosa de un mundo diferente, por más que parezca justo y bonito, ¿no? Y en esa última instancia, 2 o 3 estrategias concretas. 1, aceptar que ellos siempre han tenido la razón. 2, que esa razón que ellos tienen, tú tienes que defenderla como tuya, que tienes que hacerla además rentable, y luego que tienes que entender que es tu mejor patrimonio y que tienes que pasárselo a tus hijos, y que ellos han de aprender que es la mejor herencia de su padre para sus nietos. Esto se llama la fundación de un proyecto de cultura subordinada. La guerra híbrida contiene el hecho de que no basta con que te derrote con las anteriores categorías, necesito que te vuelvas el soldado defensor de esto, y que no se te vuelva a ocurrir nunca cometer los pecados de rebeldía, que, ¿no? Y en esto se está trabajando. Te puedo decir casos en los que se verificó en Bolivia, por ejemplo, sectores populares que en un momento se sintieron absolutamente confundidos frente a la figura de Evo Morales y empezaron a decir, es que estos indios, ¿no?, que se creen más de los que son, un pueblo que es un estado plurinacional. Estos episodios están ocurriendo. Hay sectores de clase que aprendieron a odiarse a sí mismos, diciendo, no, compadre, pues esta cosa de la vergüenza de ser pobre, ¿no? No me reconozco yo en una entidad que sea una entidad del proletariado, como se acostumbraba a decir, sino que me tengo que construir una identidad que me permita pasar a ser de los que dominan, o de los que reinan, o de los que viven bien en el mundo, ¿no? La guerra híbrida, en todo caso, para sintetizarlo, nos está presentando problemas muy específicos. Vuelvo a decir esto porque creo que en este continente hoy hay millones de voluntades emancipatorias trabajando en cuentas Twitter, cuentas Facebook, páginas web, podcast y todo lo que se te ocurra. Son millones. Yo digo que es una especie de gran, inmenso archipiélago millonario de grandes, importantes voluntades emancipadoras. Pero es un archipiélago inconexo. Pero es un archipiélago en el que no hemos logrado sintetizar, trazar líneas, unificarnos, darnos concordancia. Entonces, hay episodios hoy, a esta hora, en este continente, que deberían ser no un chisme que corre en una cuenta de Twitter, debería ser un clamor continental. Y nosotros tenemos, por ejemplo, un cáncer de todo el continente ahora que se llama inflación, ¿no? Lo que dicen algunos economistas que saben, los que de verdad saben, que siempre son inflaciones inducidas, que siempre son estrategias desmoralizadoras. Entonces, esto está pasando en todo el continente. La tasa de crecimiento inflacionario en Argentina es espeluznante, pero en todo el continente está pasando esto. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está manejando el golpe del dólar para devaluar las monedas en un momento en el cual el dólar es la moneda de un país que debe 3 veces su Producto Interno Bruto? Claro. No debería valer centavos ese, y sin embargo... ¿Por qué no se ha devaluado el dólar? Sí, porque tienen el poder, ¿no?, del control político para obligarte a que en Argentina hoy un dólar valga 220 pesos, por ejemplo. Entonces, a esta circunstancia, insisto, lo que nos está faltando es hacer el trabajo, uno, de organización y de coordinación, pero con metodología actualizada. Insisto en esto mucho porque creo que hay momentos, que hay episodios en esa región en la que el discurso nuestro no está a la altura de los hechos históricos que están ocurriendo. Creo que hay una especie de falencia sintáctica, falencia narrativa, y tenemos que reconstruir el poderío de una narración emancipadora. Entonces, en Argentina hace unas cuantas semanas, por la empresa Iberdrola y de estos muchachos españoles que siguen siendo tan colonialistas o más que siempre, dejaron sin luz a más de 80,000 familias en Argentina durante más de 6 semanas. No hubo poder humano que los presionara para que volviera la luz. Piensa tú que en la ciudad de Buenos Aires, donde hay edificios altísimos, viven muchos ancianos en el piso 7º o 8º, y se quedan sin luz y sin los medicamentos. Pues yo no vi hasta hoy, y mira que increpo por esto, a los compañeros nuestros de los medios alternativos, comunitarios, callejeros y donde sea,
a la descripción del drama brutal que es el viejo abriéndole el refrigerador para ver si hay una leche, un agua fresca, con 40 grados de temperatura, y no haya posibilidad de que nadie socorra a estas personas, en el abandono más brutal dentro de una ciudad cosmopolita como es Buenos Aires. Y no estamos narrando eso, es un ejemplo, perdóneme, sí, claro, así muy a la mano, pero esto está pasando, no estamos a la altura del relato que nos exige hoy el calentamiento global. No estamos narrando el drama de los osos ahí metidos en un pedazo de hielo en el Polo Norte, ¿no? No estamos narrando lo que pasa en las selvas, no estamos narrando lo que está pasando con los incendios, un drama brutal de esto que es tan sensible para todos, ¿no? Ya que te digo de los problemas que hay de reformas laborales que aniquilan los derechos fundamentales del trabajo. Son agendas duras que nos pertenecen a todos, que nos igualan en el sentido de que es la misma lucha que tenemos que dar, y sin embargo no logramos articular la estrategia comunicacional que haga clamor el grito emancipador. Y a mi entender ahí hay que trabajar muchísimo. Estamos ahora construyendo un instituto de semiótica con la Universidad Abierta en San Luis Potosí, que va a ser un espacio justamente para insistir en la agenda, porque si quieren redondear esto aquí me interesa muchísimo. Sí, por favor. Estamos haciendo un trabajo de comparativo en la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad de Lanús en Argentina, Instituto de Cultura y Comunicación. Nos coleccionamos los programas políticos de casi toda organización política del continente. Nos faltan 4 o 5. Movimientos sociales, campesinos, indígenas que tienen plataforma de idearios, los hemos ido coleccionando. Buscamos, entre los puntos principales de esos distintos documentos, dónde está el tema de comunicación. Y tengo el desagrado de contarles que no está, que no es una prioridad de la agenda política de las fuerzas organizadas en el continente. Y esto sí es que es grave. Sí. Esto sí que es muy grave porque ¿a quién se le escapa que es nuestra más grande debilidad en este momento? No, y deja tú, que esa es la principal herramienta, la principal estrategia de las oligarquías, ¿no? De los medios masivos de comunicación son los que han derrocado presidentes, son los que han echado abajo proyectos populares, ¿no? Proyectos progresistas. Pues sí tendría que haber una estrategia. Sí, por lo menos decir, mira, al entrar yo a esta organización política, yo entiendo que la guerra comunicacional es una gran prioridad de trabajo para entenderla y para capacitarme, porque ¿qué cosa es un militante sino un comunicador, ¿no? Un vaso comunicante, ¿no? Entonces, creo que esta agenda la tenemos que reivindicar y proponer y abrir a una gran discusión, porque, por cierto, tenemos en marcha una cuarta transformación, y esa cuarta transformación aquí requiere una cuarta transformación comunicacional, ineludible, ¿no? Pero hace un momento hablaba sobre el sentido común, y pareciera que estas guerras híbridas, estas guerras comunicacionales, van un poco a contrapelo de lo que es el sentido común. Pero a mí a veces me da la impresión de que tratan de crear un falso sentido común, basándose en una serie de prejuicios que para mucha gente forman parte de su sentido común. Por ejemplo, esto que mencionabas de Evo Morales y el racismo que hay detrás de estas guerras, y que en México sucede mucho, ¿no? Hay un gran clasismo y racismo en contra del presidente López Obrador. Y pareciera que sí es de sentido común el que un presidente no está bien que diga dijistes o aiga, ¿no? Entonces se apela a eso, yo siento que como un falso sentido común, para que esa narrativa se permee más, ¿no? Sí hay como esta intención dentro de todo esto. Sí, yo incluso a eso le llamo el sinsentido común, porque se ha construido. Si me permites, te doy un ejemplo que creo que es de los más escabrosos, ¿no? En Chile, cuando Pinochet decidió que había que pasar a un proceso de elecciones, producto de las presiones y de la historia de Chile, él participó como candidato. Y no ganó las elecciones por 2 o 3 votos. Sí. Es decir, había creado un sinsentido común de que semejante personaje, monstruoso si los hay, era un personaje de preferencia política de gran volumen, tomando en cuenta las características de Chile, y que pudo haber pasado a ser el primer presidente que antes fue un dictador criminal, militar, como lo fue, y ahora legitimado por la democracia chilena, ¿no? Esta construcción del sinsentido común produce semejantes aberraciones. La presidenta golpista Áñez en Bolivia
produjo el sinsentido común de salir con una Biblia a recibir la banda presidencial de manos de los soldados golpistas, ¿no? Y eso se legitimó como una alianza simbólica entre las fuerzas que legitiman un sistema, que eso es lo que está bien. Por lo tanto, todo lo que hubo antes, o sea, Evo y todo el proyecto que se desarrolló en los años anteriores, pasaba a ser un outsider. ¿Cómo nos equivocamos?, decían muchas personas. Ese sinsentido común prevalece en la región en porcentajes escabrosos. En Argentina hay un personaje ahora de la extrema derecha, yo me atrevo a decir nazi-fascista, que en su campaña electoral hace pocas semanas, ganó, por cierto, siendo nadie en términos de figura política, ganó con 17% y ahora es diputado de la nación. Y su frase de campaña era: nosotros somos superiores estéticamente. ¿Es que lo recuerdo? ¿Un locutor o no? No. Es un economista, ¿no? No. Si quieres te digo el apellido, pero me agarra de descompostura. Oye, pero en México está el sinsentido común de Felipe Calderón criticando, por ejemplo, una serie de cosas que él no tiene la menor autoridad moral para criticar, ¿no? O para que Loreto, o que Loreto es un gran periodista. Claro. Sí, claro, es una víctima. Víctima. No, sí, es una hasta víctima. Defendido por el Washington Post. No, a ver, pero estos sinsentidos comunes ya tienen tiempo y son globales. Por ejemplo, se implantó en México durante décadas y se ha implantado en todo el mundo la idea de que congelar los salarios es para el bien de los trabajadores, por ejemplo. Lo cual es increíble. Que alargarte la jornada de trabajo es para ti, es algo que te tiene que servir, ¿no? Es unas cosas increíbles, ¿no? Lo que comentábamos hace un par de programas, ¿no? Que la pobreza es muy buena para todos. Claro. Que haya tantos pobres es muy bueno para la economía. Bueno, porque además, sobre todo, si nadie se considera pobre, está todo dar, ¿no? Para ver una economía como la mexicana, que durante décadas expulsó pobres hacia Estados Unidos, esa pobreza se convirtió en uno de los principales ingresos de divisas al país, y hoy sería imposible la economía mexicana si no hubiera ese volumen que rebasa a otras grandes actividades económicas, ¿no? Ese sinsentido, esa aberración, encuentra lugar en las sociedades en la medida en que acostumbras a esa sociedad a ese absurdo. Y ese absurdo comienza a ser, bueno, pues por última yo lo que tengo que hacer es acomodarme, ¿no? Normalizar eso y asumirlo como que es el camino del éxito, de la aceptación, de la socialización, porque no se te vaya a ocurrir llegar a una sobremesa con la familia en la casa a decir alguna cosa que rompa la armonía de un pensar, y entonces eres un outsider de tu propia familia, ¿no? Estas pequeñas escalas, estas microhistorias, tienen relatos fenomenales a nivel planetario. Bueno, uno que tenemos muy cerquita se llama Donald Trump, ¿no? O sea, con qué inteligencia lograron los tipos elaborar un discurso que dijera vamos a recuperar América, ¿no? Y que eso prendió como prendió, y que tiene hoy fanáticos desatados por todas partes, pavimentándole el retorno porque lo extrañan, ¿no? Y esto, si lo trabajamos como creo que tendría que ser, en visión panorámica, nos deja ver que se van sumando derrotas y derrotas y derrotas para nuestros pueblos, con todo ese espectro, ¿no? En una especie de contienda semántica, semiótica, simbólica, con las otras grandes victorias que sí hemos tenido en el campo también simbólico. Este continente es un compendio inagotable de victorias semióticas que, si lo pintamos desde la Revolución Mexicana y el poderío de la canción popular que fue juglaresca, revolucionaria, pueblo por pueblo, y que luego se convirtió en artes plásticas y que se convirtió en lo que se convirtió el país, en baluartes. Bueno, estamos en el año de Flores Magón, ¿no? Un baluarte incomparable a nivel mundial con la posición, la defensa, el papel frente a la verdad, etcétera, de una figura como esas. Y tenemos en Argentina un movimiento importantísimo de cine documentalista, y tenemos un movimiento de la canción latinoamericana que tomó, como los Mejía Godoy en Nicaragua, o con la Violeta Parra en Chile, como la Mercedes Sosa, y toda esta canción, que es una gran revolución musical y cultural en el continente, es un baluarte de victoria simbólica de los pueblos, hablando de la lucha, hablando como hablan los pueblos, ¿no? Entonces, este otro
caudal extraordinario de victorias y de fuerzas simbólicas no lo hemos sistematizado. No hemos podido crear, perdonen ustedes, pero no hemos hecho la enciclopedia de las victorias comunicacionales de nuestros pueblos. Digo, perdón por la enciclopedia porque yo no soy enciclopedista, pero ese compendio debería ser un instrumento indispensable en la formación de los muchachos hoy que están estudiando, por ejemplo, comunicación. Exacto. En América Latina hay más o menos 1000 facultades de comunicación, donde se enseñan todavía los dos modelos hegemónicos, la escuela funcionalista y la escuela estructuralista, ¿no? Entonces, la concepción de la comunicación como mercancía y no como un derecho humano y social fundamental. Exacto. Entonces, sin ese contexto, pues no se arma un compendio de las experiencias victoriosas de la comunicación. Entonces estamos perdidos. Tenemos un golpe simbólico profundo que es extirparnos la herencia de la lucha que sí tenemos. Y no es que nos falte agenda, pues nomás hay que ir a la puerta de la fábrica donde hay las batallas y ahí está la agenda de la lucha de los pueblos. Si pudiéramos hacer la colección hoy, a esta hora, de lo que se está diciendo en todo el continente, en términos de protestas, de luchas, de reclamos, de exigencias, en todas las áreas, luz, gas, agua, salud, educación, ese caudal a todos nos daría un portento de tesis para trabajar sobre esto, la nueva comunicación que estamos necesitando. Ya mencionaste dos. Bueno, pues ahí está claramente el buen doctor Fernando Buen, donde nos explica pues que básicamente nos están manipulando a más no poder Televisa y TV Azteca y TV Imagen, y con unos lo logran, con otros sí, y también con Universal, Reforma y otros medios más chayoteros que pues básicamente para que pues estés en contra de un gobierno que pues al parecer está viendo bien lo que viene siendo, porque está pues invirtiendo muchísimo en infraestructura, tiene muchos programas sociales, las becas, Jóvenes por el Futuro, las pensiones, Sembrando Vidas y pues las estructuras más grandes que es pues el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el tren transísmico, la refinería y pues va a ser otro aeropuerto en Tepic, otro aeropuerto en Tulum y pues básicamente ahí está como pues está trabajando a favor pero esto no le conviene a la oligarquía porque ellos quieren más un títere para que esté haciendo y deshaciendo a su antojo, y por eso es que te manipulan de esta forma con un problema de información, te meten miedo económico, no te informan, te desinforman básicamente, y por la construcción de imaginarios constructivos que pues básicamente ahí está, y utilizan periodistas que les pagan para hacerte creer una cosa. Así que pues bueno amigos, gracias por ver el video, los invito a ver nuestro siguiente video, hasta pronto, bye, no olviden suscribirse, comentar y compartir.